Bienvenidos a la tercera temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y hacerlo realidad. Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En el día de hoy, para hablar de la adolescencia, una etapa de cambios que a veces es vivida desde el conflicto y el desconcierto por muchos padres y maestros. Para poner sobre la mesa las problemáticas más comunes y ofrecer pautas o soluciones de manera positiva y constructiva, hemos invitado hoy al podcast a Lola Álvarez Romano, pedagoga de niños, adolescentes y adultos y autora del libro ¿Pero qué te pasa? Una guía de padres de adolescentes. Lola, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast. Muchas gracias, Miriam. Un placer estar aquí. Bueno, Lola, como te he dicho off the record, es la primera vez que voy a hablar en el podcast sobre este tema, que me parece Ujú. además súper interesante. Y qué mejor manera de abordarlo, que nos digas un poco quién eres, de dónde nace este interés tuyo por esta temática y a qué se debe esta especialización tuya en el colectivo de los adolescentes. Bueno, a ver, es una larga trayectoria la mía, ¿eh? Yo, eh, hice la carrera de pedagoga en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, luego me fui a vivir a Londres, que es donde vivo, y allí, al cabo de unos años de estar viviendo allí, trabajando, hice un máster de observación psicoanalítica de niños y adolescentes en la clínica Tavistock, que me parece que ahora ya se ha vuelto un poco famosa a raíz de todo el tema del movimiento de disforia de género. Pero bueno, el caso es que es un centro de excelencia de tratamiento y formación de salud mental. Y al cabo de unos años, bueno, entonces después de eso me puse a trabajar en colegios primarios y secundarios, haciendo apoyo psicológico con familias, con estudiantes, bueno, con alumnos. Y poco a poco, pues fui, digamos, encontrando la trayectoria. Luego hice la formación de psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes, que es una formación doctoral de 4 años, que es trabajando específicamente en clínicas de salud mental de Londres. Entonces, es una formación muy intensa de 4 días a la semana en la clínica y un día a la semana haciendo formación. Y eso es, digamos, es la formación que está reconocida en Reino Unido como psicoterapia de niños y adolescentes. Es una formación específica para familias, niños y adolescentes que yo tengo entendido no existe en España, y lo sé porque muchos españoles van allí a formarse, y bueno, y es nuestra especialización. Entonces, al cabo de un tiempo de trabajar con familias, trabajaba mucho con padres, entonces decidí hacer la formación de psicoterapia de adultos, que es una cosa que hice por separado más recientemente. Entonces, ahora, digamos, engloba un poco todas las etapas de la vida. Que bueno, que en realidad es una progresión bastante natural entre mis compañeros de disciplina, que es, digamos, cuando trabajas con un adulto, muchas veces ha ocurrido algo en la adolescencia o en la infancia, que es lo que lleva al adulto a buscar ayuda en su edad, no, a la edad que tenga, ¿no? A los 30, 40, 50 o 60 incluso. Entonces, la adolescencia siempre es una etapa en la que, bueno, por definición es un romper con algo, es una ruptura con la infancia, y es el comienzo, es donde están las semillas de la vida adulta. Aunque sean semillas que luego no llegan a nada, que no llegan a brotar, como si dijéramos, pero es un poco ya la construcción de el ser de la persona cuando se va encaminando hacia la vida adulta, que no quiere decir que tengan que tomar todas las decisiones que van a durar toda la vida, pero sí que ya, digamos, es la ruptura con la infancia. Ya asumen más responsabilidades, se espera más de ellos en cuanto a conducta, a elecciones, a modo de vivir.
Entonces, es lo que marca esa. Y quizá por eso ese es uno de los puntos de conflicto para padres y para hijos, ¿no? Que es el romper con algo que para los padres también es un momento difícil, porque ese niño o esa niña que era bastante fácil de llevar para aquí, para allá, y hagamos esto, hagamos lo otro, y el niño se dejaba llevar, de golpe ese niño tiene ideas propias o esa niña y ya no se deja llevar tan fácilmente. Es más, a veces quiere hacer justo lo contrario. Pero bueno, eso es parte del proceso de descubrimiento de uno mismo que es necesario, pero que a veces desconcierta a los padres y también les desconcierta a ellos. Entonces, ese es el punto en el que, digamos, se fraguan muchas cosas. Se rompe con algo, se empieza algo nuevo, que a veces no está claro qué es, pero es algo nuevo. Totalmente, ¿no? Ya hablas de ruptura, desconcierto, y yo creo que el título de tu libro, ¿Pero qué te pasa? No puede expresar mejor lo que muchos padres o muchos maestros sienten, ¿no? De alguna manera, de decir, bueno, he pasado de tener un niño o una niña dócil a que de repente esté malhumorado, conteste. Entonces, por aquí me gustaría empezar, ¿no? Que nos dijeras un poco a qué edad empieza la adolescencia y qué cosas tenemos que tener en cuenta. Sí, el título intentaba captar eso, que intentaba captar el desconcierto, ¿no? Pero ¿qué te pasa? Es como de golpe todo lo que te iba bien hace un tiempo, ahora no quieres, ¿no? Es un poco eso, esa transformación que no se acaba de comprender. Empieza, bueno, empieza en diferentes puntos para diferentes jóvenes. Eso, ¿sabes? Los hay que tienen 14 años y todavía están muy preadolescentes y los hay que con 12 ya están en plena efervescencia. Depende un poco del desarrollo físico de cada uno, eso también, y depende bueno, de la herencia genética también, pero también depende de las expectativas que hay alrededor de ellos. Es decir, los niños que están más infantilizados, algunos se dejan llevar y algunos se dejan llevar, digamos, a lo mejor con 14 15 años todavía dejan que sus padres decidan muchas cosas por ellos y a veces es por una especie de miedo a afrontar lo que es la adolescencia, porque a lo mejor ven la adolescencia en sus compañeros de clase y les parece que hay algo que como es un poco rompedor, da un poco de miedo. ¿Sabes? Es un punto en el que unos se lanzan por completo a la rebelión, si quieres, a la ruptura, y otros están un poco cautelosos. Y eso se ve en niños y en niñas, que todavía se dejan, van con los padres a todas partes. Y los padres, a veces hay padres que dicen, oh, no, no, tenemos mucha suerte, todavía lo hace todo con nosotros. Yo pienso, no, no sé si eso es muy, ¿sabes? No sé si eso es muy, muy sano, porque es una época en la que las amistades tienen que tener, o sea, generalmente adoptan un papel muy importante porque son parte de lo que está buscando el adolescente, que es una identidad. Entonces, la identidad se construye a raíz de sus elecciones y de cómo son ellos, y también de las amistades que eligen. Entonces, tener un grupo de amigos que sea importante en la vida de ellos es una cosa bastante útil y constructiva, que no quiere decir que les vayan a durar toda la vida, pero que les ayuda a quemar etapas, a vivir experiencias y a construir ellos su manera de relacionarse. Y puede ser teniendo novios, novias, eh, haciendo fiestas, saliendo, decidiendo cómo vuelven por la noche. Todas esas decisiones que ya representan un poco más de autonomía, son muy útiles para el crecimiento. Entonces, cuando los padres dicen, oh, todavía lo hace todo con nosotros y tal, a veces es un punto que, bueno, ¿qué le está impidiendo, digamos, dar el paso hacia una conducta más adolescente? Y luego están los que con 15 años los padres dicen, no les vemos el pelo, no sé qué hace, sale todo el día, ¿sabes? O sea, que hay un poco, cada adolescente lo negocia, lo gestiona como según cómo se sienten ellos de preparados para dar ese paso. Um, y sí, a veces hay una reticencia por parte, tanto por parte de padres como de hijos, como de educadores. Es que eso
O sea, siempre son cosas multifactoriales. Sí, yo creo que es un periodo en el que están experimentando, ¿no? Nuevas facetas de su personalidad, nuevos roles. Eso les lleva muchas veces a tener conductas a lo mejor un poco extremistas, ¿no? Pues de me corto Mm. el pelo o esta manera de vestir o de repente tengo una postura muy reivindicativa con respecto a un tema. Y claro, eso yo creo que genera un poco de rechazo en los Sí, padres, ¿no? Que les da como miedo. Y claro, aquí me gustaría ir a preguntarte también. Para ti, ¿cuáles son los principales errores que cometen en este caso los padres? Que suelen ser a lo mejor pues prohibir o a lo mejor o castigar y que muchas veces puede acabar siendo contraproducente, ¿no? sí, 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 es cierto. Para los padres es un momento en el que se tienen que ajustar, es como que tienen que cambiar de marcha, ¿no? Y tienen que abrirse a la posibilidad de que el niño o la niña encuentre cosas o busque cosas que ellos desconocen, cosas que pueden haber conocido a través de su grupo social, de su entorno social, y naturalmente hoy en día las redes juegan un papel importantísimo en esto, que conocen mundos que los padres desconocen por una cuestión generacional, porque realmente Internet ha cambiado el mundo y las redes también. Entonces la manera de relacionarse ha cambiado muchísimo de cómo se relacionan sus padres a cómo se relacionan ellos. Y los padres tienen que intentar guiarles, digamos, a una distancia prudencial. Es el... Claro, ¿qué pasa con algunos padres? Que les da miedo, entonces prohíben cosas que no tienen confianza en lo que hacen los jóvenes, o sea, que tienden a pensar lo peor. Y en realidad esto una premisa un poco desafortunada, porque realmente los adolescentes continúan necesitando mucho a sus padres. Entonces los padres se piensan que a veces que los adolescentes pasan de ellos, que no, ya no necesitan para nada, ya no quieren nada. Y en realidad eso no es así. Lo que pasa es que cuando hay un desacuerdo o una prohibición, el adolescente tiende a hacer cosas por su cuenta. Pero en realidad preferiría, la mayoría prefieren hacerlo con el apoyo de sus padres o con la comprensión. Y hay padres que realmente se ponen a hacer cosas que no se esperaban que iban a hacer, yo qué sé, aficiones, yo que sé, al manga, a los cómics manga, o a ciertos tipos de música, o al skateboarding, o a cualquier tipo de cosa que el niño o la niña ha descubierto. Los padres no tenían ni idea, pero bueno, digamos, es un momento en el que hay que apoyar esta exploración que hacen, porque de entrada, cuanto más conoces su mundo, más posibilidades tienes de no tener ninguna sorpresa desagradable. Y eso siempre se lo digo a los padres. Cuanto más os comuniquéis con ellos, cuanto más conozcáis su círculo de amistades, sus aficiones, los mundos en los que se mueve, menos sustos vais a tener. Aunque sean mundos que desconoces, bueno, pues tú puedes conocerlos con ellos. No hace falta que te hagas un experto. Sencillamente saber qué es lo que les atrae de esa cosa en particular. Sin olvidar que pueden estar entusiasmados durante 6 meses y luego se les pasa y se van a otra cosa. Bueno, continúa siendo una exploración. En ese caso, te voy a decir, el lado más oscuro de las cosas que pueden estar explorando sin que los padres lo sepan es, por ejemplo, la radicalización política. Que eso en Reino Unido hemos tenido bastantes casos y me parece que aquí también, de jóvenes que estaban pues siguiendo ciertas páginas web o ciertos grupos que parecían conectados con principios así muy altruistas y así, y resulta ser un movimiento de radicalización política que luego, bueno, luego pone su vida a riesgo. Como ha habido, bueno, no sé si, supongo que lo sabéis, jóvenes que se han ido a Siria a unirse al ISIS y cosas así. Quiere decir que hay un peligro en no conocer dónde se meten. Y luego puede haber pues casos de grooming de personas, de redes en las que se relacionan con personas que tú no conoces quiénes son, que se hacen pasar por jóvenes y en realidad son adultos. Luego que se pueden aficionar, a ver, desgraciadamente hay muchas
páginas web y cosas así sobre anorexia, sobre trastornos de la conducta alimentaria, que muchas veces el factor del contagio social influye. El movimiento trans en los jóvenes también puede estar influido por una exploración que de golpe parece que les da una respuesta a algo. Están en una búsqueda de algo, de una identidad, de un modo de relacionarse, de un modo de ser, y pueden tropezar con algo que de golpe parece que les da esas respuestas y puede acabar causando pues cosas que uno no se espera. Entonces, yo siempre animo a los padres que conozcan y sepan y vayan con ellos y hablen, incluso no hablar en plan interrogatorio, sino, por ejemplo, viendo una película juntos, que salen temas de ese tipo o una serie, ver cómo opinan sobre lo que está ocurriendo, si están de acuerdo con el protagonista, si no, qué debería haber hecho. O sea, que no es una cosa que tengas que hacer en plan, ya te digo, interrogatorio policial, sino el día a día, que no pierdas la pista de lo que hacen, que conozcas a sus amigos, dónde se mueven, qué hacen, qué es lo que les interesa. Sí, no perder la pista, ¿no? Tener esa siempre curiosidad, sin interrogatorios, ese acercamiento, ¿no? Yo creo que muchas veces también lo que hay por nuestra parte es un exceso de control, a lo mejor, ¿no? Pienso en algún padre que a lo mejor sea un pintor frustrado, un futbolista frustrado, por decirlo así, ¿no? Y proyecta en su hijo esas expectativas suyas y de repente a lo mejor el niño le sale completamente opuesto, le gusta lo que decías, ¿no? El manga. Mm. Entonces, claro, también yo creo que hay una parte de aceptación, ¿no? Por la parte de los padres de decir, bueno, yo no puedo crear hijos a mi imagen y semejanza, ¿no? Es Mm. otro ser completamente diferente y no creo que sea buena idea tratar de obligar o convencerle a que le guste lo que a mí me gusta, porque a lo mejor eso puede ser contradictorio, sino más bien lo que tú decías, ¿no? Intentar acercarte y aunque no te interese el tema, pero que él vea que tú sí pones de tu parte. Y luego también, claro, se estila mucho el tema de la educación positiva hoy en día y esto de fomentar el diálogo, ¿no? La no recompensa, no castigo. Y puede haber muchos padres pensando, vale, pero ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo lo hago sin que luego eso se torne en mi contra y cree un poco un adolescente tirano y que ya se rebele contra mí? ¿Qué pautas darías tú en ese caso? Sí, eso es porque las cosas se confunden. Eso del adolescente tirano. Y es que se tienen que mantener unos límites, realmente. Hagas lo que hagas. ¿Sabes? Les obligues a hacer cosas o no. Mira, una vez le dije una cosa a un padre y se quedó, y yo pensé que era una cosa tan sencilla y se quedó tan sorprendido. Yo le dije, sí, es cuestión de ayudarles a descubrir quiénes son. Y se quedó muy sorprendido. Dijo, ostras, nosotros siempre pensamos que queremos que sean esto y lo otro y lo de más allá, o esperábamos que fueran bla, 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 todos de una profesión específica, ¿no? Y claro, y piensas, no son clones, ni son copias, ni son una versión moderna de quién eres tú. Eh, Son personas con su propio, que ya nacen con un temperamento y unas aficiones y unos talentos que a lo mejor tú desconoces o tú no tienes. Entonces, es eso, la exploración es eso. Es decir, bueno, ¿qué es lo que te gusta? Yo puedo no tener ni idea, pero resulta que a mi hijo le gusta esto. Mira, ¿quién lo hubiera pensado? En mi casa somos todos de letras y él resulta que quiere hacer bioquímica o medicina o algo. Bueno, pues eso es posible. Em, y es una cuestión de tener la mente abierta. La educación positiva a veces, en principio está muy bien, pero a veces puede estar mal interpretada, cayendo un poco en el sí a todo y que luego lleva a la tiranía del adolescente, que es eso que decías tú, que es, bueno, no decirles que no decirles que sí. En realidad, en mi opinión, te tienes que comunicar con ellos como te comunicas con cualquiera, que es con respeto, escuchando,
sentando lo que tú estás dispuesto a aceptar y no aceptar, porque eso a veces priva a los padres de derechos. Y a mí eso, a veces siempre pienso, no, es que tú como padre o madre tienes derecho a decir, no, esto no lo vas a hacer. O no lo vas a hacer a los 14 años, cuando tengas 15 o 16, lo volvemos a hablar. O sea, los padres tienen derecho a sentar unos límites dentro de los cuales ellos pueden apoyarte en ciertas cosas. Yo qué sé, el ejemplo típico, me parece que es el que puse en el libro, ir a un festival de música en el que se quedan a dormir en verano, ¿no? Que hay una tienda de campaña o yo qué sé. Y dices, bueno, a lo mejor que un 16, bueno, si vas con amigos y tal, igual, pero con 14 eres demasiado joven. Cosas así. Entonces, está muy bien apoyarles, pero dentro de lo que un padre o una madre está dispuesto a aceptar. A ver, no tenemos por qué eh, aceptar ideas disparatadas. No, porque además, a ver, siempre que lo hagas desde el punto de vista de que les estás protegiendo, no tienes por qué aceptar según qué cosas por parte de los hijos, aunque se enfaden y que se ofenden, y aunque te digan que te odian y que eres una mala madre o mal padre. Bueno, eso también es parte del crecimiento. O sea, el recibir la hostilidad ante las normas también es parte del crecimiento. Una de las analogías que yo uso es la pared de frontón. Una pared de, el padre, los padres tienen una pared de frontón donde les tiran miles de bolas, miles de pelotazos. Entonces tienes que mantenerte firme. O los bloques del rompeolas, ¿sabes? Aguantan el oleaje, las tormentas y ahí están. Bueno, pues eso también es una función de padre y madre esencial, que es no ser su amigo. No tienes por qué ser su amigo. Ya tienen amigos y amigas. Tienes que ser un padre o una madre que gestiona el mundo en el que al que ellos tienen acceso. Entonces hay cosas que a partir de una edad son aceptables o se pueden negociar o puedes ver que puedes depositar tu confianza en ellos para que lo hagan, pero antes no. Y si no lo tienes claro, no tienes por qué aceptarlo. Y lo mismo ocurre con el uso de redes. Cuando ves niñas o niños de 10 11 años que no tienen control parental en su navegación por internet, piensas, bueno, si fueras a un país extraño, no dejarías a tu hijo de 11 años en una plaza donde pasan miles de personas. Estarías allí cogiéndole la mano, porque puede pasar cualquier cosa. El mundo virtual también es así. El mundo virtual hay de todo. Y entonces tienes que estar con ellos sabiendo a qué tienen acceso. Bueno, ya además hoy en día sabemos que niños incluso de 8 años, 9 años ya tienen acceso a pornografía. O sea, que hay muchos peligros en cuanto a lo que pueden estar expuestos. Entonces, digamos, ampliar su círculo de acción a medida que van creciendo cuando tengan la madurez para gestionarlo. Pero hasta ese momento, a veces puede decir que no, porque además luego está la típica de, oh, pero todos mis amigos les dejan. Bueno, pero a tus amigos les dejan, pero yo a ti no. Ya está. Y a veces cuando los padres averiguan con otros padres de los padres de los amigos tampoco quieren, ¿sabes? Es la típica cosa que a todo el mundo le dejan menos a mí, y no es así. O sea, hay que saber mantenerse firmes y a veces aceptar que puede haber un pequeño conflicto, que no tiene por qué llegar a mayores. Pero es importante que no vas a ser siempre el amigo de tu hijo o la amiga. Sí, decías antes al principio una cosa súper interesante y es ayudarles a descubrir quiénes son, ¿no? Pues Es que eso sacar es un poco tus esencial. expectativas, Mm. acompañarles y luego también el tema de poner límites, el que no van a hacer, ¿no? Tus amigos. Y este es un tema que yo creo que genera también un poco de desconcierto, porque es lo típico de que los padres dicen, ay, es que mi hijo no me cuenta nada, me gustaría que me contara más cosas. Y en temas como a lo mejor de relaciones, que supongo que ellos están empezando a investigar, ¿no? Pues me gusta fulanito, fulanita, cuando se supone que tenemos que dar un paso más en la relación, un primer beso, ¿no? Claro, yo imagino esto,
despiertan ellos una emoción, puede ser de vergüenza, ¿no? Quizá el contarlo a los padres es una emoción muy característica de la infancia, el que a lo mejor están viendo una película y pasan algunas imágenes, ¿no? De contenido erótico y ellos como que les da pudor, o incluso que les vayan a buscar al colegio y les den algún beso, tal. Entonces, claro, no significa que tu hijo te esté rechazando, sino que tú también tienes que entender como padre, ¿no? Que está atravesando por una etapa que igual no necesita tanto cariño y necesita un poco más de libertad porque está explorando esa individualidad. Necesita cariño igual, lo que pasa es que necesita que lo expreses de una manera diferente. ¿Sabes? Es lo que pasa. Y yo, es una de las cosas que sorprende a los padres, que es lo mucho que los hijos y las hijas aprecian su contribución. Me acuerdo que una vez un paciente con el que estaba trabajando me dijo que se llevaba mal con sus padres, que había ido a jugar al golf con su padre y él se había puesto muy tonto y había estropeado el día, acabaron enfadándose y que les sabía mal porque habían puesto muchas expectativas en ese día y que él le dio un siroco al chaval, el chaval me lo explicaba, que no sé qué pasó, que le llegó un mensaje de alguien y le cambió el humor y que estropeó el día. Entonces, era el típico que no quería explicarle nada a los padres y que estaba un poco así a... Entonces, al cabo un tiempo, hablé con los padres y siempre que hablo con los padres, le explico al adolescente que lo que voy a hablar, de lo que voy a hablar con ellos. O sea, que no voy a... Las sesiones son confidenciales y que solo les voy a explicar a los padres cómo pueden entenderles mejor a ellos, porque no voy a revelar todo lo que me explican. O sea, siempre tenemos una conversación clara sobre lo que voy a explicar y lo que no. Y a veces ellos me piden, por favor, no les cuentes esto, y si yo creo que no es necesario, pues no se lo cuento. Entonces, siempre que son cosas de seguridad, digamos, de algo que creo que deben saber, se lo explico a los padres y se lo digo al adolescente. Le digo, mira, esto es importante, creo que tus padres lo tienen que saber, aunque tú no se lo quieras explicar, yo, como persona adulta, tengo el deber de explicarles esto porque me preocupa y creo que te tienen que ayudar a gestionar esto, ¿no? Pero en general hay un acuerdo así que la mayoría aceptan, ¿eh? Además, aceptan porque ya llevas trabajando un tiempo con ellos, entonces ya han depositado un poquito de confianza en un adulto, ¿sabes? La idea de que tú estás, digamos, defendiendo sus intereses y sus preocupaciones, pues ya les predispone de una manera mejor, que es una de las cosas que pasa cuando tengo a un adolescente en terapia, que los padres dicen, ostras, está mucho más receptivo, nos escucha más, nos llevamos mejor. Y es un poco eso, porque ha roto un poco el hielo de lo que es la comunicación con un adulto, ¿no? Entonces, volviendo al incidente del golf, cuando hablé con los padres me decían, es que los padres además eran personas con muy buena voluntad, padres muy cariñosos, que hacían todo lo posible, y, y el padre dijo, sí, es que a veces hace unas cosas, digo, sí, ya me explicó lo del golf, aquel día que fueron a jugar y él le cambió el humor y estropeó el día. Y el padre se emocionó tanto que casi le dan las lágrimas. Dijo, ostras, porque el padre recordaba el día y el hecho de que su hijo reconociera que él había estropeado el día y que le sabía mal lo que le había hecho a su padre, o sea, que lo supiera reconocer como un fallo de él, significó mucho para los padres. Que el chaval, a pesar de que a veces tenía conductas un poco inesperadas, se daba cuenta cuando la estaba fastidiando. Entonces, eso ya les dio, digamos, como que les abrió un poco los ojos, que pensaban que era el típico adolescente sin sensibilidad, que les da igual, que no le importamos, pasa de nosotros, que no era así, porque realmente la mayoría no son así. Eh, y bueno, y si lo son, es que a veces están tan atrapados con su propia problemática que no tienen ningún espacio para pensar en los padres. La mayoría piensa mucho en la opinión que tienen los padres de ellos, la verdad. Y muchos de ellos, cuando les pregunto,
a quién acudirían si tuvieran un problema muy serio o uno de sus amigos tuviera un problema muy serio y no supieran a quién acudir? Muchos de ellos acudirían a su padre o a su madre, o a veces a un hermano mayor, pero la mayoría acudirían a uno de los padres, cosa que sorprende a muchos padres, pero es así. Sí, yo creo que este ejemplo, ¿no? Demuestra que es un poco esa relación de ni contigo ni sin ti. Muchas veces creemos que a lo mejor los hijos pues están en guerra con nosotros cuando simplemente yo creo que están un poco en esta edad poniendo a prueba como su capacidad de gestión emocional, ¿no? Porque imagino que cuando eres un niño pues no sientes o no eres consciente de, no, de esas emociones, de la tristeza, la ira, el enfado, ¿no? Entonces, de repente llegas a una determinada edad y te ves en tu casa con unas problemáticas, oye, pues mis padres se están separando, o el chico o la chica que me gusta no me hace caso, o de repente a mi abuela le han diagnosticado un cáncer. Y es como que ellos están explorando, ¿no? Cómo hacer frente a esas situaciones y muchas veces pues de ahí que tengan a lo mejor cambios de humor o contestaciones. Qué diferente sería para todos si en vez de tomárnoslo como, oye, es que mi hijo está en lucha conmigo, sino, vale, lo entiendo, ¿no? Lo veo y qué puedo yo hacer sin obligar para que esto vaya mejor, porque evitar el conflicto, como en ninguna de las relaciones, ni de familia ni de pareja, es posible. Entonces, dentro de que va a existir conflicto, ¿cuál es la mejor manera de solventarlo? Sí, y además hay otro factor aquí importantísimo, que es el desarrollo físico. Están en una transformación hormonal y física enorme, o sea, comparable al desarrollo fetal. El cerebro tiene muchos cambios en esta época. Y en este periodo, la parte del cerebro que está más, a ver, tenemos el lóbulo frontal, me parece que se llama así en castellano, y luego el sistema límbico, que es donde está la amígdala y todo eso. Entonces, lo que pasa es que la parte que regula las emociones está desarrollada, pero la parte que regula el control de las emociones y la gestión de las conductas todavía no, que es el lóbulo frontal. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que la parte de la emoción está a tope y la parte que la gestiona todavía no está en pleno funcionamiento. Y por eso ocurre que tienen emociones tan extremas. Entonces, con la edad, que me parece que se termina de desarrollar hacia los 25 por ahí, o sea, hacia la mitad de los 20, de la veintena, es donde todo está ya más consolidado en cuanto a desarrollo cerebral. Pero claro, esto también están, digamos, luchando con esto, con emociones y con conductas guiadas por emociones, que por eso hay tantas conductas de riesgo. ¿Sabe? Las conductas adolescentes de riesgo. Ayer veía un programa sobre parkour, que es estos jóvenes que saltan por edificios y de terrado a terrado y de puentes al agua y que hacen barbaridades realmente peligrosísimas. Pero bueno, la mayoría son menores de 25, diría yo. Desde los... Sí, empiezan, me parece, con unos 15 años o así. Y hacen piruetas físicas eh, que tienen un gran componente de peligro, porque puedes hacer piruetas físicas en un entorno controlado, o sea, pero aquí el componente es el peligro, que no llevan arneses ni nada por el estilo. Entonces piensas, claro, son conductas que una persona de 40 años tendrías que convencerle mucho para que lo hiciera, porque ve todo el peligro, porque la parte de gestión está desarrollada. Una persona de 30, pero a unas edades la emoción de poder lograr una cosa que desafía no solo la gravedad, sino su integridad física, pues es tan grande y el reconocimiento que obtienen por esa vía les da un subidón tan grande que, que lo hacen. Y bien, la mayoría no se accidentan, pero muchos sí que se accidentan, incluso mueren haciendo cosas de este tipo.
porque a veces van por trenes o encima de trenes, luego saltan a la estación o pasan por túneles o yo qué sé, hacen cosas que ha habido versiones, ¿no? Ya desde hace años, por ejemplo, el graffiti en las vías de los trenes y todo así, tenías más, eras más reconocido cuanto más difícil era el sitio donde estaba tu pintada. O sea, si estaba en un puente prácticamente inaccesible, en el que te jugabas la vida para hacer tu dibujo, aquello era lo que te daba más kudos con tus amigos, más, o sea, que te hacía importante, ¿no? Entonces, hoy en día, o sea, ha habido versiones diferentes de lo mismo, que es alguna hazaña física peligrosa para conseguir reconocimiento de tus contemporáneos. Esto tiene que ver también con el desarrollo cerebral, con lo que son capaces de hacer. Es casi como si tuvieran un superpoder, ¿sabes? Y lo tienen, pero a veces lo estiran demasiado. Mira, el otro día fui a dar un paseo por una subida muy pendiente aquí en la Costa Brava y veía jóvenes que bajaban del instituto que está allá arriba. Y luego, al bajar yo, subían ellos de vuelta. Yo pensaba, jo, esta subidita deben tener un recreo de media hora. Y pienso, iban hablando así todos despreocupados. Tanto puede ser un poco jadeante, pero ellos van tan frescos. Y pienso, ser adolescente es como tener un superpoder. ¿Sabes? Que tú estás en pleno vigor físico, estás floreciendo como persona, como una flor que se acaba de abrir, que está en pleno, que emana este perfume ¿sabes? Está en pleno colorido y están que no son conscientes de su poder, pero por otro lado tienen todas estas posibilidades de hacer cosas que luego ya se pasan. Es un momento físico y psicológico en combinación. Y es una etapa. Entonces, claro, si ves gente, a veces cuando ves gente adulta haciendo el tonto, siempre dices, oye, se comporta como un adolescente. Es que es verdad. Los adolescentes hacen cosas que solo se les ocurren a ellos, generalmente. Que son cosas un poco que ponen a prueba todas estas cosas. Porque tienen este superpoder que todavía no está no tienen muy claro cómo lo pueden gestionar. Mira, hablas de superpoder y de peligros que también comentabas antes, ¿no? Y yo no puedo por menos que pensar en las redes sociales, que al final, con todas las ventajas que tienen, pues oye, también tiene unas consecuencias detrás, ¿no? Desde el ciberbullying hasta todos Sí, los challenges y retos que hay ahora en sí, sí, TikTok, que sí. muchas veces son un poco peligrosos. Y claro, desde aquí, pues se han implantado reformas como esto del PIN parental y claro, yo me pregunto, ¿cuál es tu opinión a este respecto? Porque tratando de satisfacer las dos necesidades, ¿no? De padres y por otro lado el niño que quiere pues esa privacidad y esta libertad y por otra parte los padres que tienen que controlar un poco, claro, ¿cómo llegar a un acuerdo? Para que ellos puedan utilizar las redes libremente y que no se sientan espiados y que a la vez no estén desatendidos. Es un poco contradictorio, ¿no? Debe encontrar el punto común. Lo es, sí, sí, sí. Y en eso, a ver, un adolescente antes de llegar ahí ha sido un niño, una niña. Entonces, depende de la comunicación que hayas tenido con ellos durante la infancia, estarán más o menos dispuestos a dejarte participar en lo que les interesa. Eso pasa también, que no puedes ponerte a hablar con ellos cuando cumplen 13 años porque quieres saber lo que hacen. Tienes que haber estado hablando con ellos desde el principio, explicándoles cosas y que te expliquen ellos cosas a ti y viendo y apoyándoles y viendo lo que les gusta y todo eso así. Y luego, digamos, el no tener miedo a cuestionar ciertas cosas. Si quieres que esté haciendo algo que te preocupa. Mira, muchos adolescentes que sufren de depresión, yo siempre les digo a los padres, no les dejen en la habitación durante largos periodos de tiempo en el ordenador. No, aunque tengan 16, 17 años, que dejen la puerta entreabierta o que alguien vaya y llame a la puerta y les pregunte cómo va todo, que sepas qué están haciendo. Porque es un poco el volverlos a conectar
con alguien que vela por ellos. Está muy bien respetar su privacidad, pero hay momentos en que la privacidad en exceso, pues si tienes alguna sospecha de que algo puede no estar bien, yo siempre digo, hay que vigilar los cambios de conducta. Hay que vigilar las cosas que no notas que, uy, ¿esto desde cuándo lo hace? O ha dejado de hacer esto, ha dejado de comer una cosa, ha dejado de salir con sus amigos, ha dejado de, yo qué sé, cualquier cosa. ¿Esto de dónde viene? Entonces, hay que estar alerta, pero también hay que asumir el rol de que tú estás allí para cuidarlos a ellos. Y eso es como es. Hasta que sean mayores de edad y se independicen, estás tú para asegurarse de que todo va bien. Entonces yo siempre les digo eso, digo, no tengan miedo de decir, además se lo digo al joven, y digo, mira, le he dicho a tus padres que cada hora y media o algo así, que llamen a la puerta, o cada hora, o que bajes tú a ver las películas con ellos en vez de tener la tele en tu habitación y verlas tú solo, tú sola. O sea, que compartan espacios y actividades, aunque sean actividades pasivas, como ver una película, pero que los padres no tengan miedo de eh, expresar su preocupación y actuar al respecto. Esto es una de las cosas, y las redes es una cosa en las que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque no sabes lo que ven. Generalmente los controles parentales, los niños lo saben inhabilitar más rápido que los padres, porque eso es lo que tienen también esta generación, que son mucho más tecnológicamente avanzados que sus progenitores. Entonces, es lo que dices tú, hay que tener, o sea, no puedes controlarlo todo. Hay que poder depositar tu confianza en ellos hasta cierto punto, hablando, viendo lo que hacen, preguntándoles tranquilamente. eh, y viendo cómo lo gestionas. Es verdad, es una variable que se ha introducido en la infancia y en la adolescencia que realmente es una caja de sorpresas. Antes llevabas a tus hijos al cole, los llevabas a hacer deporte, los llevabas aquí, los llevabas allí y más o menos conocías su entorno social, ¿vale? Se iban a con los amigos, podías conocerlo más o menos. Hoy en día es otra cosa, porque todo esto puede ocurrir mientras están en casa. Entonces, tienes que saberlo, tienes que saber un poco más de qué va, qué es lo que buscan, qué es lo que les fascina. Estar atento, ¿no? Sin ser Estar ahí atento, un estar policía, atento. como decías tú antes. Y Mm. oye, Lola, yo no me puedo ir de esta entrevista sin preguntarte por un tema que yo creo que también está ocupando muchas portadas, ¿no? Y es el tema de la identidad de género, porque al final los datos dicen que cada vez más adolescentes acuden a consulta por motivos relacionados con su identidad de género. Que ven que es el sexo biológico que se les ha asignado, ya sea hombre o mujer, pues de alguna manera no corresponde con su identidad social. Claro, esto está trayendo mucho debate por el tema de las intervenciones, las operaciones de cambio de sexo en el gobierno. Y tú, como persona que ha tratado con adolescentes, me gustaría saber un poco tu opinión al respecto de este tema. Bueno, es un tema muy complejo y que eso es quizá parte del problema, que es muy complicado y como se ha politizado la discusión, pues no permite una exploración a fondo. Eh, entonces, eh, es una cosa que no es tan sencilla como la gente pretende que es. Entonces, yo como psicoterapeuta y como persona que conozco mucha gente que ha trabajado en el servicio de la Tavistock, que ahora están un poco de vuelta de todo lo que está ocurriendo en España, allí ya lo han hecho y allí han visto que era un error en muchos casos y ahora están un poco volviendo de eso, que es lo que está ocurriendo en Suecia y en Canadá y en algunos países, que de tener una postura afirmativa de, bueno, hay que apoyarles en su transición. En parte no se hizo una exploración lo suficientemente a fondo, porque al principio se hacía. El servicio de la Tavistock funciona desde hace, me parece que empezó en los años 80.
y al principio tenían pues 40 casos al año. En los últimos años tenían 4.000 o 5.000 al año y tenían una lista de espera de 2 años. Entonces, ha habido un cambio social, las redes intervienen mucho en esto también. ¿Y qué pasaba? Pues que no podían hacer la exploración a fondo que se había hecho en un principio porque había un volumen de casos que, aunque el equipo crecía, pues eh, es difícil asumir, que me parece que es un poco lo que pasa en muchos otros ámbitos. Cuando los números crecen, no hay suficiente tiempo para dedicar a cada uno cómo ha llegado a esa decisión o a esa conclusión de que está en el género equivocado. Entonces, desde nuestro punto de vista, siempre responde a alguna circunstancia eh, externa, probablecmente, y no voy a entrar en el tema de si está bien asignar el género al nacer o no, porque eso me parece que, bueno, que nacen niños o nacen niñas. ¿Sabes? Ahí ya no puedo entrar en el hecho de que nace un ser y que luego decidirá quién es. No, yo sigo pensando que nacemos niños o niñas, que luego puede haber una trayectoria que lleve a uno a adoptar unas conductas realmente más asociadas con un género o con el otro, también es posible. Hemos encontrado en Reino Unido que muchos de los jóvenes que intentaban transicionar o que estaban en proceso de transición, sencillamente son gay. Sencillamente son homosexuales y han sentido que a veces es más fácil declararse trans que declararse gay, porque la identidad trans les daba más juego. O sea, si un chico, digamos, se convierte en chica, puede ir con chicas o con chicos, porque también ocurre eso, ¿no? Que un chico puede convertirse en chica y luego ir con chicos, que es lo que quería hacer él desde un principio porque era gay. Pero siendo chica parece que está más aceptado. O sea, hay tantísimas, digamos, manifestaciones diferentes de los motivos por los que un joven puede sentir que quiere cambiar de género, que merecen una exploración a fondo. A veces tiene que ver con el abuso sexual. Conocemos niñas que han sido víctimas de abusos, niñas más que niños, generalmente en los servicios de salud mental, a pesar de que ocurre en ambos géneros, eh, y que rechazan su feminidad eh, porque les hace más vulnerables. Entonces, convirtiéndose en un hombre, se sienten más protegidas. O sea, puede haber infinidad de cosas en su historia que merece la pena explorar porque, eh, porque suele dar una respuesta de cuál es la trayectoria, o por qué ven que esto les da una respuesta a su lucha interna, su conflicto interno, digamos. Y luego también hemos visto jóvenes que han cambiado de género durante un tiempo y al cabo de un tiempo han vuelto al género inicial. Y dicen, bueno, es que porque después del cambio de género continúan teniendo todas las, los problemas existenciales que tenían antes. También hay una cosa muy significativa en este tema que es el autismo, que se solapa mucho, hay no sé cómo se dice, solapamiento o solapación importante entre el movimiento trans y una diagnosis de autismo, especialmente entre niñas. O sea, ahí la explicación que hay, por lo menos una explicación tentativa, que en conversación personal con una persona que trabajaba en la visto que en el servicio de disforia de género. Y es un poco, los profesionales veían que hay una especie de crisis de feminidad también a raíz de las redes sociales, que la presión por adoptar un cierto aspecto físico en las niñas, básicamente de ser muy monas y de tener
pestañas, pelos, cejas, todo a la perfección desde edades muy tempranas, una presión por unos cánones físicos muy específicos. En niñas con autismo, esto produce un rechazo bastante grande. Puede producirlo, porque si ser niña significa tener que hacer todo eso, entonces debe querer decir que yo soy un niño, porque eso no me va. Entonces, a ver, es una manera muy simple de explicarlo, pero sí que produce mucho rechazo en muchas niñas. Entonces, niñas que no pueden gestionar la idea de, bueno, yo soy una niña, pero me gustan otras cosas, no tengo por qué ser así. Y sería cualquier niña que decide que a ella le gusta jugar a fútbol y le gusta salir y le gusta, y cuando va a salir se pone un poco de rímel y se peina y ya va bien, no hace falta que se haga todas esas cosas, pues eso, digamos, una proporción de niñas lo pueden hacer, pero las niñas que tienen algún problema de relación social a veces optan por pensar, de manera inconsciente, evidentemente, que a lo mejor son chicos. Y ahí es donde las redes intervienen mucho, porque entonces se meten online y pueden conocer muchos casos como los de ellas que pueden haber transicionado, que han pasado exactamente el mismo proceso que ellas, de sentirse que no encajaban, que igual esto no era para mí, que esto es así, y es porque en realidad soy un chico. Bueno, no, en realidad a lo mejor puede ser una chica a la que no le gustan ciertas cosas. Un poco como que hay que abrir el abanico de por qué está ocurriendo esta transición o este deseo de transicionar. Porque aunque puede haber un porcentaje de casos en los que realmente la persona acabe cambiando de sexo y siendo feliz con su nuevo sexo, en la adolescencia es una etapa en la que se están fraguando tantas cosas, hay tantos cambios, hay tantas maneras tantos campos a explorar para consolidar la identidad de uno, que este es uno más. Lo que pasa es que este es uno más que ha salido con mucha fuerza y ha adquirido una fuerza política, porque lo que ocurre también es que si un joven se declara trans, nadie puede llevarle la contraria, porque entonces le estás faltando el respeto. Los profesores, todo el mundo tiene que cambiar los pronombres, los padres, los profesores tienen que tratarle de modo diferente. En cierto modo, quizás lo preocupante es que les da mucho poder. Entonces, que los adolescentes tengan el poder no siempre es lo mejor, porque no siempre se pueden mantener a salvo, no siempre se pueden mantener en un espacio seguro. Entonces, yo siempre pienso, bueno, pues si un adolescente quiere transicionar socialmente, sin intervenciones médicas, eh, bueno, pues quizá a los 18, a los 21, si quieren transicionar por completo, algunos lo hacen, otros no. También ha habido información errónea de que no sé cómo se llama en castellano, en inglés se llama puberty blockers, que son las hormonas que bloquean el desarrollo hormonal de la adolescencia. También se les daban tratamientos de este tipo, esto sí que ocurre en Estados Unidos de manera muy habitual, eh, que era, por ejemplo, las niñas que querían ser chicos, se les bloqueaba la pubertad de niñas para evitar que desarrollaran todos los rasgos femeninos. Y se empezaba a dar testosterona, etcétera. Y a los niños lo mismo, se les daba hormonas femeninas a partir de la pubertad para que no desarrollaran por completo los rasgos masculinos. Y esta ha sido una de las críticas mayores que se ha recibido no solo en Reino Unido, sino en muchos otros países que están cuestionando estas cosas. Ahora, me parece que Holanda también, no me acuerdo si es Holanda, sé que Suecia también ha dado marcha atrás con algunas de estas cosas, porque eso sí que perjudica el desarrollo físico y eso sí que puede tener consecuencias físicas en el futuro, no solo a nivel de género, sino a nivel físico. Entonces, por eso te digo que es una cosa tan compleja que el decir, uy, me cambio, hops, no es tan fácil. Lo puedes hacer de manera externa si quieres empezar a vestir de otra manera. De hecho, en mi generación ya se decía, uy, las chicas ya visten como los chicos. Bueno, sí,
Ya empezamos a llevar pantalones más que faldas. ¿Sabes? Ya si ves a alguien de lejos no sabes si es chico o chica. Sí. Entonces, o sea, que digamos, un adolescente puede adoptar conductas mientras descubre o modos de vestir o lo que sea, pero me parece que se necesita una exploración a fondo para ver si eso le va a dar las respuestas que busca y si esa va a ser realmente su identidad. Porque muchos en la adolescencia han pasado por muchas etapas. Puedes haber sido punk, puedes haber sido ultra religioso, puedes haber sido conservador, puedes haber sido cualquier cosa, puedes haber sido de Greenpeace y muy activista y llega una edad en la que ya no, ya te da igual. ¿Sabes? O sea, es una etapa en la que puedes tener creencias muy firmes sobre ciertas cosas, sobre ti o sobre el mundo, y que luego sabemos que son etapas, etapas que ayudan a ver un poco quién eres, pero son etapas. Entonces, claro, una cosa tan seria como el cambio de sexo eh, puede condicionar muchas cosas en tu vida, pues necesita una exploración a fondo durante un periodo de tiempo largo para que se vea si es una etapa pasajera o algo que no. Entonces, es complicado. Es complicado y hay que acompañarles y ya te digo, eh, explorarlo con ellos, ver si realmente, o sea, que la inclinación sexual también es importante saberla. A pesar de que hoy en día hay muchos no binarios o pansexuales o algo así, la mayoría suelen tener preferencia por un sexo o por el otro. Entonces, eso también te puede dar una idea de que si sencillamente puede ser que son gay y que esa es una manera de expresar que lo son, porque sigue siendo un problema serio para un joven el reconocer que es gay consigo mismo y con el entorno. Sigue siendo un desafío grande, necesitan mucho apoyo. A ver, en los servicios de salud mental están sobre representados porque crea una crisis importante sobre uno con relación a la familia, con relación a uno mismo. Entonces, te digo, el optar por algo trans puede ser una manera de intentar eludir ese conflicto. Hay muchas posibilidades que puede haber detrás de una búsqueda de identidad trans. Yo creo que has dicho una palabra clave que es exploración a fondo para ver si se trata de algo pasajero o si realmente es una convicción, ¿no? Y, y bueno, yo creo que hemos tratado muchísimos temas, Lola. Hemos dado un abanico amplio de posibilidades, ¿no? Para todos estos padres o personas que estén tratando con niños, que al final es complicado porque, como hemos hablado a lo largo de la conversación, pues convergen diferentes intereses, ¿no? Pero yo siempre creo que hay que estar abiertos al diálogo, ¿no? A acercar posturas y, oye, no pretender siempre nosotros tener la razón, sino ver que con los niños también tienen sus intereses, ¿no? Sus problemas, tratar de comprenderlos y llegar a unas posturas comunes, siempre sabiendo que, oye, que no siempre va a ser posible sin conflicto, pero que ahí está, que hay opciones, ¿no? Yo creo que es una esperanza saber que hay opciones. Y antes Y luego de... también, Sí. no, perdona, aceptar que tu hijo es una persona que es diferente a ti y que tienes que estar abierto a lo que trae. O sea, lo que sea, intentar apoyarlo. O sea, porque a veces dices que yo no entiendo de eso. Bueno, pues descúbrelo con ellos, ¿sabes? Hay que salir un poco de nuestra zona de confort para ver a dónde te llevan tus hijos, que a veces amplían tu mundo, te traen cosas que desconoces y dices, ostras, eh, ¿sabes? Eso también es posible, que no tiene, no, el mundo no se limita a lo que les ofrecemos nosotros. Les damos la plataforma sobre la cual pueden saltar al mundo. Una base firme, segura, una base de apoyo. Pero ellos tienen que descubrir cosas que nosotros desconocemos mucho más con el mundo tan cambiante en el que estamos ahora.
Wow, pues qué bonito mensaje final de cierre, porque yo te iba a pedir eso, unos últimos palabras, ¿no? Para todas estas personas que han estado escuchando la conversación y que se pregunten, oye, pero Lola, ¿qué hago, no? ¿Qué hago con estos adolescentes que tengo aquí? Y yo creo que has dicho una clave que es salir de nuestra zona de confort, que pueden ellos también ampliar nuestras miras y hacernos conocer muchas cosas que desconocíamos. Y Lola, antes de irnos del episodio, por favor, para todos los que nos están escuchando y quieran saber más de ti, cuéntanos dónde pueden seguirte, encontrarte y saber más de ti. Bueno, tengo una cuenta de Instagram que es de trabajo, que es donde pongo contenido sobre adolescencia, salud mental, cultura, vida y cosas en general, que se llama Lola Álvarez Romano. Eh, Tengo una de Twitter, pero no la utilizo para el trabajo tanto. Además, es más mi parte inglesa, la de Twitter. Y también voy a sacar otro libro, también sobre salud mental y a la adolescencia y todo eso, así que de paso ya lo digo aquí. Espero que salga a principios del año que viene, es la idea. Wow, pues aquí en primicia asistiendo a un nuevo libro, una nueva creación que seguro que va a ser tan maravillosa como ya lo es este libro que hemos venido a presentar hoy. Así que de verdad, muchas gracias de nuevo, Lola, por haber estado aquí hoy. Ha sido un súper placer, invitadísima a este podcast para cuando tú quieras, para hablar de muchos más temas de la adolescencia que nos han quedado ahí por tocar. Y a vosotros, pues muchas gracias por estar ahí un día más escuchando al otro lado. Recordaos que vuestras suscripciones en iVoox y Podimo, así como vuestras escuchas en Spotify y vuestras valoraciones en Apple Podcasts, me ayudan a dar un empujón a esta comunidad. Si os ha gustado este episodio, os animo a escuchar el capítulo 93 del podcast, donde hablamos de educación positiva y comunicación no violenta. Os dejo enlace en las notas del podcast. Muchas gracias de nuevo y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio. Buen día y buena semana para todos.